En medio de un mundo en crisis, necesitamos comprender las características de los hombres, de las cuales nuestra palabra de Dios, la palabra dada por el Eterno, la Santa Biblia, nos mostrará y nos revelará la conducta y el haber que existirán en hombres y mujeres para el tiempo del fin. Te invito por favor a orar. Querido Padre, gracias por la promesa de tu regreso. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque tu amor es para siempre. Gracias porque tu fidelidad es poderosa y porque grande es tu amor en Cristo Jesús. Amén. Cuando vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al versículo 5, vamos a notar la estructura descriptiva en el que el apóstol comienza a mostrarnos los caracteres, las evidencias tangibles de lo que se revelará en el corazón de los individuos en el tiempo del fin. Sin embargo, el apóstol no está conversando, no está presentando una estructura para mostrarnos los elementos que guiarán a los hombres y mujeres quien bajo su conducta fuera de orden, sin sentido, sin el conocimiento de la verdad, puede vivir. En este momento el apóstol nos está mostrando a través de este capítulo realmente la consecuencia natural del carácter que revelan aquellos hombres quienes en apariencia de piedad imitaron o intentaron imitar a Dios, pero sencillamente echaron por tierra lo que realmente están profesando. Cuando vamos al texto nos comenzamos diciendo lo siguiente, y dice la Biblia: en esto ten en cuenta, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Interesante notar que la versión bíblica que está presentando está mostrándonos el papel de discipulado que el apóstol Pablo estaba desarrollando con Timoteo. Pablo está intentando mostrarle a su discípulo, por así decirlo, indicándole a él lo que realmente tendría que enfrentarse. Y es interesante que el apóstol usa por lo menos 3 expresiones importantes. La primera tiene que ver con el concepto de los últimos días. Tal expresión tiene que ver con un tiempo específico particular, y esta expresión está conectada con la palabra, con lo que tiene que ver con el tiempo señalado, la oportunidad que ha llegado, y la palabra que se usa entonces sería el kairos, el tiempo final. Pero paralelamente el apóstol está también usando la expresión en tesontai. Tal expresión tiene que ver con el hecho de que los malos, los malvados, aquellos aparecen, se acercan para cumplir con un propósito de desvirtuar la verdad del Evangelio. Finalmente el apóstol está diciendo a Timoteo con la expresión halepois, le está diciendo: por favor, los tiempos serán difíciles, los tiempos serán fierosos, los tiempos nos reducirán la fuerza, los tiempos serán muy complejos, pero tú sencillamente mantén tu fidelidad. Es notable e interesante que el apóstol describe por lo menos 19 vicios o males contra naturaleza que de una manera u otra son claves de estudiar. Sin embargo, para este estudio de hoy, vamos solo a evaluar 7 de esos elementos. Y tales están centrados por el prefijo filo. Al parecer, el concepto griego del amor ha sido descrito con agapo, filo, eros. Sin embargo, la expresión que acá en prefijo se usa es filo, que tiene que ver con el concepto de amistad, de compenetración, compañerismo, relacionamiento y conectividad. Al parecer, cuando el apóstol conecta las expresiones con el concepto de filo, está diciendo que ellos aman, ellos acarician, ellos son encaminados, por así decirlo, a tal perspectiva. La primera expresión que vamos a notar tiene que ver con la expresión filautos. Esta expresión filautos tiene que ver con el concepto de estar encariñados hacia sí mismo. Al parecer, el concepto de hedonismo que en el corazón de los hombres es tan pero tan
excesivamente terrible, que para el mundo griego el concepto de amarse a sí mismo implicaba el hecho de que la persona se dedicaba solo y exclusivamente a sus intereses personales y se olvidaba de que habían hombres y mujeres a su alrededor necesitados de su ayuda y de su sostén. Paralelamente, entonces, el pasaje nos sigue mostrando que habrán también encariñados a la plata o al dinero, por así decirlo. Otras expresiones pueden traducirse como ávaros. La expresión es filántropos. Esta palabra tiene que ver con el hecho de que estos hombres han aprendido a amar el materialismo. No solamente se gozan en sí mismos, sino que también están interesados en cuidar sus pertenencias y en mantenerlas de manera particular. Pero llama la atención que el apóstol en el versículo 3 nos sigue mostrando una tercera fórmula y tiene que ver con la palabra astoproi. Y esta palabra, cuando está precedida por la alfa, esta palabra tiene que ver también con el concepto de el no cariño afectivo natural. Al parecer, los hombres en el tiempo del fin tendrán características en el que el afecto que radicalmente debieran conservar los hombres de nacimiento se ha perdido y realmente han opacado el concepto de afectividad y conectividad con sus parientes más cercanos. Paralelamente, en igualdad, notamos entonces también cómo el pasaje nos muestra cómo muchos también con la expresión afilagapoi, esta palabra tiene que ver con el concepto de estar sin cariño, sin afecto a la bondad, al concepto de la virtud, en el que una persona se desprende de sí mismo para comenzar a hacer bendición para los demás. Pero lo que el pasaje no deja de decirnos es que estos hombres se han encariñado a los placeres. Y tal expresión tiene que ver con filedonoi. Y esta palabra está conectada no solo porque es una expresión en el que hay evidencias tangibles de que ellos se han vuelto voluptuosos a los deleites, a sus intereses personales, a sus excesos, a los lujos, a todo lo que tiene que ver con la pérdida del ser, para entonces amar y solo amar eso que les parece tan importante, al punto de abandonar, echar por tierra su amor por el Dios que tanto les ha amado. Ese Dios quien está interesado en bendecirle, ese Dios que tanto le ha prodigado todas las cosas, pero que finalmente han perdido de vista el amor a Dios por sobre todas las cosas. Queda claro entonces que estas expresiones nos motivan y nos muestran a observar cómo los males del corazón, cómo finalmente el orgullo, el exceso de los placeres, los malos deseos, pero finalmente la ruptura de una línea de afecto paternal y familiar terminan siendo realmente la razón elemental como ellos han perdido el afecto para Dios. Tales características donde el afecto, el encariñarse, hay más prioridades, hay elementos que los conectan por encima de aquello que es más importante para Dios. Oh apreciados, ¿cuántos gustásemos que ninguno de los que en esta hora participan de este estudio puedan entonces estar encaminados bajo estos preceptos? Y el pasaje nos dice que estos tienen apariencia de piedad. La palabra es morfeo. Y esta expresión tiene que ver con el hecho de que ellos, al parecer, han representado, han revelado en apariencia, en vislumbre lo que es el carácter de Dios, pero han perdido de vista el concepto de quién es Dios. Por eso el apóstol dice, por favor, sácales el cuerpo. Por favor, apártate de ellos. Por favor, no te alíes con ellos, porque finalmente serán una mala, pero muy mala educación espiritual. Oh, apreciado, es tiempo de reconocer nuestra condición. El amor en el objeto equivocado termina siendo pecado. Dios quiere en esta hora que tú puedas amar por sobre todas las cosas a ese Dios poderoso.
Y si eres capaz de amar a Dios, serás también capaz de amar a tus semejantes. No solo a aquellos quienes se rodean contigo, sino todos aquellos quienes finalmente han compartido y compartirán las buenas nuevas de salvación con el mundo que perece. Llegó la hora realmente de colocar nuestra vida en armonía con Dios. Y esa es la hora en el que las apariencias, lo que parece, ya deje de parecer, para convertirse realmente en el reflejo del carácter de Dios. ¿Estás tú hoy reflejando el carácter de Dios? ¿Eres tú realmente un hombre o una mujer quien en su corazón está dispuesto a servir al Señor con todo el corazón? Que sea ese tu deseo y mi deseo para esta hora. Oramos. Querido Padre, gracias por tu regreso. Gracias porque vienen tiempos difíciles, fierosos, terribles, muy complejos. Pero tu mano poderosa seguirá guiando nuestra vida y nos dará lo necesario para enfrentar las batallas. Que en esta hora, Señor, en medio de un mundo contaminado, aún de hombres y mujeres, quien en apariencia o en una forma que pudiera reflejar tu carácter, en cierta medida puede echar por tierra la verdad. Oh Padre eterno, permítenos hacer que tu voluntad se manifieste poderosamente en nuestra vida desde ahora y para siempre. Gracias por bendecirnos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga para este día.